En una noche tranquila en un hospital, algo cambiaría la ciudad. Un Golden Retriever entró silenciosamente por las puertas automáticas. Sin que nadie lo notara, se dirigió hacia la UCI. Al encontrar a un niño, hizo algo que dejó a todos con la piel erizada. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Las luces fluorescentes del Hospital San Juan parpadeaban suavemente en el pasillo silencioso del tercer piso. Era una noche como tantas otras para la enfermera Lucía Ramírez, que completaba su 12º turno consecutivo en la UCI neonatal. Sus pasos resonaban en el piso de vinilo mientras verificaba los expedientes de los pequeños pacientes, hasta que un movimiento inusual llamó su atención. Un Golden Retriever de pelaje dorado y brillante caminaba decidido por el pasillo como si conociera perfectamente su destino. Lucía se frotó los ojos pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero no, el perro era real y se dirigía con determinación a la UCI neonatal. «¿Cómo entraste aquí?», susurró Lucía, observando al animal acercarse a la cuna donde estaba Diego, un bebé prematuro que luchaba valientemente desde hacía semanas. El perro ignoró la pregunta y con una delicadeza sorprendente se acostó junto a la cuna. Lucía sabía que debería expulsar al animal inmediatamente. Las reglas hospitalarias eran claras al respecto. Sin embargo, algo se lo impidió. Tal vez fue la mirada profunda y serena del perro o la manera en que parecía entender exactamente lo que estaba haciendo. Mientras observaba la escena inusual, Lucía notó algo extraordinario. Los monitores cardíacos de Diego, que hasta entonces presentaban patrones irregulares, comenzaban a mostrar señales más estables. La saturación de oxígeno, que siempre fue motivo de preocupación, presentaba una mejora significativa. «Esto es imposible», murmuró para sí misma, verificando repetidamente los aparatos, pero los números no mentían. La presencia del perro parecía tener un efecto inexplicable sobre el bebé. En las horas siguientes, Lucía se mantuvo vigilante, dividida entre su deber profesional de seguir las normas y la intuición que le decía que permitiera que aquella conexión misteriosa continuara. El Golden permanecía inmóvil, solo moviendo levemente la cabeza cuando algún aparato emitía un sonido diferente. Doctor Antonio, el pediatra responsable del turno, entró en la UCI para su ronda nocturna y se detuvo abruptamente al ver al perro. «Lucía, ¿qué es esto?» «Doctor, sé que parece una locura, pero mire los monitores. Desde que llegó, los signos vitales de Diego han mejorado considerablemente», explicó Lucía, mostrando los registros de los últimos parámetros. El médico ajustó sus lentes, analizando cuidadosamente los datos. Su expresión inicial de desaprobación fue gradualmente reemplazada por una de intrigada curiosidad. «Esto es notable», admitió, aunque con evidente escepticismo. Mientras la noche avanzaba, otros miembros del equipo médico comenzaron a notar la presencia del visitante inusual. Algunos protestaron vehementemente, citando protocolos de higiene y seguridad. Otros, impresionados con la mejora en los signos vitales de Diego, defendían la permanencia del animal. Lucía observaba todo con una mezcla de aprensión y esperanza. En sus 15 años de enfermería, jamás había presenciado algo semejante. El Golden Retriever parecía emanar un aura de serenidad que no solo afectaba a Diego, sino a todo el ambiente de la UCI. A medida que el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Lucía se dio cuenta de que estaba presenciando algo que iba más allá de la comprensión científica. Aquel perro no era un simple animal, era un mensajero, un guardián que había llegado en el momento exacto en que Diego más lo necesitaba. La enfermera sabía que, con el inicio del nuevo día, enfrentaría cuestionamientos y posibles reprimendas por su decisión de permitir la permanencia del perro. Pero algo en su corazón le decía que aquella noche extraordinaria era solo el comienzo de una historia aún más sorprendente. Mientras preparaba el informe del turno, Lucía lanzó una última mirada al Golden, que mantenía su vigilia silenciosa. Sus ojos se encontraron brevemente, y ella podría jurar que vio un brillo de sabiduría antigua
en aquella mirada canina. ¿Qué más tenía reservado para ellos aquel misterioso guardián? Solo el tiempo lo diría. La noticia sobre el perro, misterioso de la UCI neonatal, se extendió rápidamente por el Hospital San Juan. A la mañana siguiente, doctora Carmen Mendoza, directora administrativa, convocó una reunión de emergencia. Lucía sintió su estómago revolverse cuando recibió la convocatoria, pero se mantuvo firme en su convicción. «Es completamente inadmisible», exclamaba doctora Carmen, gesticulando enfáticamente. «¿Un perro en una UCI neonatal? ¿Han perdido completamente el juicio?» Sus tacones altos resonaban por la sala de reuniones mientras caminaba de un lado a otro. Doctor Antonio, que había sido testigo de la transformación la noche anterior, se aclaró la garganta antes de intervenir. «Doctora Carmen, sé que parece absurdo, pero los datos no mienten. El bebé Diego presentó una mejora significativa en las últimas 12 horas, más de lo que conseguimos en 3 semanas de tratamiento intensivo». Lucía aprovechó la oportunidad para presentar los gráficos que había preparado, mostrando la evolución de los signos vitales de Diego. Los niveles de oxigenación subieron 30%, la frecuencia cardíaca se estabilizó y por primera vez desde su internación pudimos reducir el soporte ventilatorio. La directora administrativa frunció el ceño, estudiando los números con atención. Por un momento, su semblante severo se suavizó levemente. Aunque exista alguna correlación, eligió cuidadosamente las palabras, no podemos simplemente ignorar todos los protocolos de seguridad e higiene. Fue entonces cuando doctora María López, la infectóloga del hospital, que hasta entonces había permanecido callada, se manifestó. En realidad, hice algunas investigaciones durante la madrugada. Existen estudios preliminares sobre la presencia de animales en ambientes hospitalarios. El Hospital St. Mary's, en Londres, tiene un programa piloto con perros terapeutas en Minomensintes, el ala pediátrica, con resultados prometedores. El murmullo en la sala aumentó. Lucía percibió una pequeña brecha en la resistencia inicial y continuó. Lo más intrigante es que este perro parece tener un comportamiento extraordinariamente consciente. Mantiene una higiene impecable, no ladra, no se mueve bruscamente. Es como si supiera exactamente lo que está haciendo, completó doctor Antonio, aún intrigado con los eventos de la noche anterior. Doctora Carmen suspiró profundamente. «Voy a dar 48 horas», declaró finalmente. «Si hay cualquier, y digo cualquier, señal de complicación o deterioro en el cuadro del paciente, el animal será inmediatamente removido. Y ustedes», señaló a Lucía y doctor Antonio, «serán personalmente responsables por cualquier consecuencia». Mientras la reunión se dispersaba, Lucía recibió un mensaje urgente de su colega Rosa, que estaba cubriendo su turno en la UCI. «Necesitas ver esto. El perro está haciendo algo increíble». Lucía corrió por los pasillos, su corazón acelerado. Al llegar a la UCI encontró una escena sorprendente. El Golden Retriever estaba de pie, sus patas delanteras apoyadas suavemente en el borde de la cuna de Diego. Sus ojos estaban fijos en el bebé y emitía un sonido suave, casi como un murmullo. «Empezó a hacer esto hace algunos minutos», explicó Rosa maravillada. «Y mira los monitores». Los aparatos mostraban una sincronía perfecta entre la respiración del bebé y el ritmo del sonido emitido por el perro. Era como si estuviera guiando a Diego en un ejercicio respiratorio natural. «Pero, ¿quién eres tú?», susurró Lucía acercándose al animal. Por primera vez, notó algo que había pasado desapercibido en la agitación de la noche anterior. Una pequeña medalla dorada pendía del cuello del perro, parcialmente escondida por su pelaje. Con cuidado, Lucía apartó los pelos para leer la inscripción. Su corazón casi se detuvo cuando leyó las palabras grabadas. Gabriel, Proyecto Ángeles de 4 Patas, Hospital St. Mary's, Londres. El descubrimiento abrió un nuevo mundo de posibilidades y preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí un perro entrenado en Londres? ¿Por qué eligió a Diego? Y más importante,
cuál sería el verdadero alcance de esta conexión misteriosa entre el animal y el bebé. Lucía sabía que las próximas 48 horas serían cruciales, no solo para probar el valor terapéutico de la presencia de Gabriel, sino también para desentrañar el misterio que rodeaba su aparición providencial. Mientras tanto, en la cuna, Diego dormía serenamente, su pequeña mano extendida en dirección al hocico de su guardián dorado. Determinada a descubrir más sobre Gabriel, Lucía aprovechó su horario de almuerzo para investigar sobre el proyecto Ángeles de Cuatro Patas. Sus descubrimientos la dejaron aún más intrigada. El programa había sido iniciado hacía 5 años en el Hospital St. Mary's en Londres, con perros especialmente entrenados para auxiliar a pacientes en estado crítico. Sin embargo, según los registros oficiales, solo 12 perros formaban parte del proyecto y todos estaban activamente trabajando en Inglaterra. «¿Cómo llegaste hasta aquí, Gabriel?», murmuró Lucía, observando al Golden Retriever que mantenía su vigilia incansable al lado de Diego. El perro giró levemente la cabeza en su dirección, sus ojos ámbar brillando con una inteligencia que parecía casi sobrenatural. En ese momento, una señora mayor entró en la UCI apoyada en un bastón. Era doña Guadalupe, la abuela de Diego, que venía a visitarlo todos los días desde su internación. Al ver a Gabriel, dejó caer el bastón, sus manos temblando visiblemente. «No puede ser», susurró ella, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «¿Gabriel?». Lucía se acercó rápidamente para ayudarla. «¿Conoce a este perro?». Doña Guadalupe asintió, aún en shock. «Pertenecía a mi hijo, Jorge. Era su compañero inseparable cuando vivían en Londres». Su voz falló. Jorge trabajaba como veterinario en el Hospital St. Mary's. Ayudó a entrenar a los primeros perros del proyecto. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Lucía condujo a doña Guadalupe hasta una silla, ansiosa por escuchar más. La historia que siguió era tan extraordinaria como la propia presencia de Gabriel en la UCI. Jorge había sido uno de los pioneros en el proyecto Ángeles de Cuatro Patas, y Gabriel fue su primer perro entrenado. Juntos, desarrollaron técnicas revolucionarias de terapia asistida por animales. Sin embargo, después de un accidente que lo dejó imposibilitado para continuar su trabajo, Jorge tuvo que regresar a México para tratamiento. Gabriel se quedó en Londres, continuando su trabajo en el hospital. «Pero eso fue hace 3 años», explicó doña Guadalupe, su voz entrecortada. «Jorge nunca se recuperó completamente. Cuando supo que sería padre, fue como si una nueva luz surgiera en su vida. Estaba tan ansioso por conocer a Diego». Lucía sintió su corazón encogerse. «Doña Guadalupe, ¿dónde está su hijo ahora?». «Está en casa, Lucía. El médico recomendó reposo absoluto después de una complicación reciente. Ni siquiera pudo venir a conocer a su hijo». En ese instante, Gabriel se levantó y se acercó a doña Guadalupe, reposando suavemente su cabeza en el regazo de ella. El gesto era tan gentil, tan lleno de significado, que ambas mujeres quedaron en silencio por algunos momentos. «Es un milagro», murmuró doña Guadalupe, acariciando el pelaje dorado de Gabriel. «De alguna forma, encontró un modo de estar aquí, de cuidar al hijo de Jorge». La tarde avanzaba, y con ella vinieron más sorpresas. Doctor Antonio entró en la UCI cargando una laptop. «Lucía, necesitas ver esto», llamó él, animado. «Conseguí contacto con el equipo del Hospital St. Mary's». En la pantalla, una videoconferencia reveló el rostro preocupado de la doctora Elizabeth Thompson, coordinadora del proyecto Ángeles de Cuatro Patas. «Es extraordinario», comentó ella después de escuchar el relato sobre Gabriel. «Nuestro Gabriel desapareció hace 3 días, causando gran preocupación. Nadie podía entender cómo había escapado de un área tan segura». «¿Pero cómo logró llegar a México?», cuestionó Lucía. Dra Elizabeth sacudió la cabeza. «Eso es lo más increíble, no tenemos idea. Es como si simplemente supiera que necesitaba estar ahí». Mientras la conversación continuaba, Gabriel mantenía sus ojos fijos en Diego, que dormía pacíficamente. Los monitores mostraban signos vitales cada vez más estables, y por primera vez desde su internación,
El bebé comenzó a ganar peso consistentemente. Lucía observaba todo con una mezcla de admiración y perplejidad. La historia de Gabriel era aún más extraordinaria de lo que había imaginado inicialmente. No era solo un perro terapeuta que había aparecido misteriosamente. Era un guardián que había atravesado océanos para cumplir una misión muy especial. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja a través de las ventanas de la UCI. Las 48 horas concedidas por la doctora Carmen estaban a la mitad, pero ahora Lucía tenía mucho más que números y gráficos para defender la permanencia de Gabriel. Tenía una historia de conexiones profundas, de lazos inquebrantables y de un amor que trascendía distancias y explicaciones racionales. La noticia sobre la verdadera identidad de Gabriel y su conexión con la familia de Diego se esparció rápidamente por el hospital. Enfermeros, médicos e incluso pacientes de otros pisos encontraban excusas para pasar por la UCI neonatal, esperando vislumbrar al perro que había cruzado un océano por cuenta propia. Lucía aprovechó su día libre para visitar a Jorge, el padre de Diego. Conduciendo hasta un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, encontró una casa modesta con un pequeño jardín bien cuidado. Doña Guadalupe la recibió en la puerta, su rostro cansado pero esperanzado. «Jorge está en la terraza trasera», explicó la señora. «Desde que le conté sobre Gabriel está diferente, más vivo». Lucía atravesó la casa y encontró a Jorge sentado en una silla de ruedas observando el jardín. A pesar de su condición física, sus ojos azules brillaban con una intensidad que recordaba a los de Gabriel. «Entonces tú eres la enfermera que permitió que mi viejo amigo se quedara con Diego», dijo él, girándose para mirarla. Su voz era suave pero firme. «No existen palabras suficientes para agradecer. Señor Jorge, en realidad, vine porque necesito entender mejor. ¿Cómo es posible que Gabriel haya llegado hasta aquí?» Jorge sonrió, una sonrisa que mezclaba nostalgia y admiración. Gabriel siempre fue especial. Incluso entre los perros del proyecto, tenía una capacidad única de sentir cuando alguien lo necesitaba. No solo los pacientes asignados, sino cualquier persona que sufriera. Mientras hablaba, Jorge le mostró a Lucía un álbum de fotos. Imágenes de Gabriel aún cachorro, su entrenamiento en el hospital, momentos especiales con pacientes que había ayudado. Desarrollamos juntos un método diferente de terapia. No era solo sobre presencia o confort físico. Gabriel lograba establecer una especie de conexión energética con los pacientes. «¿Cómo así?», preguntó Lucía intrigada. Nos dimos cuenta de que sincronizaba su respiración con la de los pacientes con dificultad respiratoria, exactamente como está haciendo con Diego. Pero, más que eso, parecía capaz de transmitir una fuerza vital, una energía curativa que la ciencia aún no logra explicar. En ese momento el celular de Lucía sonó. Era Rosa, su colega de la UCI. «Lucía, necesitas volver al hospital. Algo increíble está sucediendo». Jorge percibió la urgencia en su voz. «Ve», dijo él, «y por favor, dile a Gabriel que estoy orgulloso de él». Al llegar al hospital, Lucía encontró una pequeña multitud reunida frente a la UCI neonatal. Doctor Antonio estaba radiante. «Diego comenzó a respirar solo», anunció él. «Logramos retirar completamente el soporte ventilatorio». A través del vidrio, Lucía vio a Gabriel acostado al lado de la cuna, sus ojos fijos en Diego. El bebé, por primera vez desde su nacimiento prematuro, respiraba de forma independiente y regular. Doctora Carmen, que estaba analizando los nuevos exámenes, parecía desconcertada. «En 30 años de medicina nunca vi una recuperación tan rápida y significativa», admitió ella. Tal vez tengamos que reconsiderar algunos de nuestros protocolos». Mientras todos celebraban la mejoría de Diego, Lucía notó algo diferente en Gabriel. El perro parecía más cansado, como si el esfuerzo de ayudar al bebé estuviera consumiendo sus propias fuerzas. «Se está entregando demasiado», murmuró ella, recordando las palabras de Jorge sobre la energía curativa. Aquella noche, después de su turno, Lucía permaneció en la UCI, observando la interacción entre Gabriel y Diego.
El perro mantenía su vigilia incansable, ocasionalmente emitiendo aquel sonido suave y armonioso que parecía arrullar al bebé. Fue entonces cuando notó algo extraordinario. Cada vez que Gabriel producía aquel sonido, pequeñas luces azuladas parecían danzar en el aire entre él y Diego. Era algo tan sutil que podría ser fácilmente confundido con un reflejo de las luces del hospital, pero Lucía sabía que estaba presenciando algo mucho más profundo. «Estás literalmente transfiriendo tu fuerza vital a él, ¿verdad?», susurró ella a Gabriel. El perro giró levemente la cabeza en su dirección, sus ojos revelando una sabiduría antigua y profunda. La noche avanzaba, y con ella crecía la certeza de que el vínculo entre Gabriel y Diego iba mucho más allá de la comprensión humana. Era una conexión que trascendía la lógica y la ciencia, un lazo invisible tejido con hilos de amor, esperanza y una magia que pocos podían entender. A la mañana siguiente, Lucía notó un cambio sutil, pero preocupante, en Gabriel. Su pelaje, antes reluciente como oro líquido, comenzaba a perder el brillo. Sus movimientos, siempre graciosos y precisos, parecían más lentos y calculados, como si cada gesto exigiera un esfuerzo consciente. «Necesitas descansar un poco», susurró ella, acariciando la cabeza del perro. Gabriel solo la miró con aquellos ojos profundos y volvió su atención a Diego, que ahora respiraba tranquilamente en su cuna. María, la infectóloga, entró en la UCI cargando una serie de equipos. «Lucía, conseguí autorización para hacer algunas mediciones. Quiero entender mejor qué está pasando aquí». Durante las horas siguientes, realizaron una serie de pruebas no invasivas, midiendo campos electromagnéticos, temperatura y otros parámetros alrededor de Gabriel y Diego. Los resultados eran sorprendentes. «Es increíble», murmuró María, analizando los datos en su tablet. «Existe un campo energético medible entre ellos. Cuando Gabriel emite ese sonido, la frecuencia de las ondas cerebrales de Diego se sincroniza perfectamente con la de él». «¿Pero a qué costo?», cuestionó Lucía, observando cómo Gabriel parecía cada vez más exhausto después de cada sesión de terapia. Aquella tarde Jorge finalmente logró visitar el hospital. Incluso en su silla de ruedas, insistió en ir hasta la UCI para ver a su hijo y reencontrarse con su antiguo compañero. Cuando Gabriel vio a Jorge, su cola comenzó a moverse levemente, pero no abandonó su posición al lado de Diego. «Mi viejo amigo», dijo Jorge con lágrimas en los ojos, «siempre supiste lo que necesitaba hacerse, ¿verdad?». Acercándose a la cuna, vio a su hijo por primera vez. «Es tan pequeño, pero está volviéndose más fuerte cada día», completó Lucía. «Gracias a Gabriel». Jorge observó atentamente a su antiguo compañero. «Se está sacrificando», constató con preocupación. «Está canalizando su propia fuerza vital hacia Diego». «¿Cómo así?», preguntó Lucía, alarmada. «Durante nuestras investigaciones en Londres, descubrimos que algunos perros del proyecto tenían una capacidad extraordinaria de transferir energía vital a pacientes en estado crítico. Pero Gabriel, él era diferente. No solo compartía su energía, la donaba completamente». En ese momento, los monitores de Diego comenzaron a sonar. Sus latidos cardíacos se estaban acelerando peligrosamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Gabriel se levantó, se posicionó más cerca de la cuna y comenzó a emitir aquel sonido armonioso. El fenómeno de las luces azuladas se volvió más intenso que nunca. Era como si pequeñas estrellas bailaran entre el perro y el bebé. Los latidos de Diego comenzaron a normalizarse, pero Gabriel tembló visiblemente con el esfuerzo. «No puede continuar así», dijo Jorge, su voz entrecortada. «Se está agotando completamente». Lucía se dio cuenta de que estaban ante un dilema imposible. Gabriel estaba salvando a Diego, pero a costa de su propia vitalidad. El perro que había atravesado un océano para salvar al nieto de su antiguo compañero estaba dispuesto a darlo todo de sí, literalmente, para completar su misión. «Debe haber otra manera», insistió Lucía,
negándose a aceptar que tendrían que elegir entre la vida de Diego y el bienestar de Gabriel. Fue entonces cuando doña Guadalupe, que observaba todo en silencio, dio un paso adelante. «Tal vez yo pueda ayudar», dijo ella, sacando de su bolso un antiguo libro de tapa desgastada. Este libro pertenecía a mi abuela, una curandera del interior. Ella siempre decía que existen formas de canalizar y amplificar la energía vital, sin agotar su fuente. Mientras el sol se ponía en el horizonte, lanzando sombras doradas a través de las ventanas de la UCI, Lucía, Jorge y doña Guadalupe se reunieron alrededor del antiguo libro, buscando desesperadamente una solución que pudiera salvar tanto a Diego como a su incansable guardián. El antiguo libro de doña Guadalupe resultó ser un tesoro de conocimientos olvidados. Sus páginas amarillentas contenían no solo recetas de hierbas medicinales, sino también instrucciones detalladas sobre rituales de curación y transferencia de energía vital. Mi abuela lo llamaba círculo de luz, explicó doña Guadalupe, sus dedos arrugados acariciando delicadamente las páginas del libro. Es un ritual que permite que varias personas compartan su energía vital con quien la necesita, sin que nadie se agote completamente. Lucía estudió las ilustraciones en el libro con atención. Dibujos meticulosos mostraban personas dispuestas en círculo, con símbolos y cristales específicos posicionados en puntos estratégicos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esto funcionará? No podemos, respondió Jorge, inclinándose en su silla de ruedas para examinar mejor el libro. Pero tampoco podemos dejar que Gabriel siga sacrificándose de esta manera. Doctora María, que había permanecido en silencio hasta entonces, se manifestó. Desde el punto de vista científico, ya comprobamos la existencia de campos energéticos entre Gabriel y Diego. Si existe una forma de amplificar y distribuir esa energía, necesitamos intentarlo, decidió Lucía, observando cómo Gabriel parecía cada vez más debilitado. Su pelaje, antes dorado y brillante, ahora estaba opaco y sin vida. Aún así, mantenía su vigilia incansable al lado de Diego. En las horas siguientes, prepararon todo conforme a las instrucciones del libro. Tora Carmen, sorprendentemente, autorizó el procedimiento después de ver los resultados alarmantes de los últimos exámenes de Gabriel. «Nunca pensé que diría esto», comentó ella, «pero ya hemos presenciado tantos milagros en los últimos días que estoy dispuesta a intentar cualquier cosa que pueda ayudar». Al anochecer, cuando la UCI estaba más tranquila, iniciaron el ritual. Cristales de cuarzo rosa fueron posicionados en un círculo alrededor de la cuna de Diego. Gabriel, entendiendo instintivamente su papel, se acostó en el centro del círculo, cerca del bebé. Doña Guadalupe, Jorge, Lucía, doctora María e incluso doctora Carmen formaron un círculo más grande alrededor de ellos. Siguiendo las instrucciones del libro, todos se tomaron de las manos, cerrando los ojos y concentrándose en compartir su energía. Doña Guadalupe comenzó a entonar suavemente una antigua canción de cuna que su abuela le había enseñado. La melodía, simple y profunda, llenó el ambiente con una vibración peculiar. Gabriel, reconociendo el momento, empezó a emitir su sonido armonioso, perfectamente sincronizado con la canción. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Las luces azuladas que antes aparecían solo entre Gabriel y Diego comenzaron a manifestarse por todo el círculo. Era como si miles de pequeñas estrellas bailaran en el aire, conectando a todos los presentes en una red luminosa de energía. Lucía sintió un hormigueo suave recorrer su cuerpo, como si una corriente eléctrica muy delicada fluyera a través de ella. Podía sentir la misma energía emanando de todos en el círculo, convergiendo hacia el centro donde estaban Gabriel y Diego. Los monitores cardíacos de Diego comenzaron a registrar patrones aún más estables que antes. Pero lo más sorprendente era Gabriel. Por primera vez en días, el perro parecía relajarse verdaderamente, como si el peso de cargar solo con aquella responsabilidad finalmente estuviera siendo compartido. El ritual continuó por casi una
Horashem, la canción de Doña Guadalupe, mezclándose con el sonido armonioso de Gabriel y el pitido rítmico de los monitores en una sinfonía única y poderosa. Cuando finalmente terminaron, todos estaban exhaustos, pero era un cansancio diferente, como después de un ejercicio vigorizante. «¡Miren!», exclamó Lucía señalando a Gabriel. El pelaje del perro había recuperado parte de su brillo dorado, y sus ojos estaban más vivos y alertas. Al mismo tiempo, Diego dormía serenamente, sus signos vitales más fuertes que nunca. Tra Carmen, siempre escéptica, examinó los datos de los monitores con atención. «Esto es extraordinario», admitió ella. «Los patrones de ondas cerebrales de Diego están perfectamente equilibrados y su oxigenación está mejor que nunca». Jorge se acercó a Gabriel, acariciando su pelaje ahora más brillante. «Ya no. Necesitas hacer esto solo, mi amigo», susurró él. «Ahora todos podemos ayudar». En los días que siguieron al ritual del Círculo de Luz, una transformación notable ocurrió en la UCI neonatal. El ambiente, antes cargado de tensión y preocupación, ahora emanaba una energía serena y acogedora. Todas las noches, el grupo se reunía para repetir el ritual, cada vez con resultados más sorprendentes. Gabriel, recuperando gradualmente su vitalidad, mantenía su posición al lado de Diego, pero ahora con una energía renovada. Su pelaje volvió a brillar con aquel tono dorado característico, y sus ojos readquirieron el brillo intenso de antes. Lo más importante, ya no se estaba agotando para ayudar a Diego. «Es como si hubiéramos creado un ciclo perfecto de energía», explicó doctora María, analizando los datos recolectados durante los rituales. «La energía ya no está fluyendo solo en una dirección, de Gabriel a Diego, sino circulando entre todos nosotros, renovándose constantemente». En una mañana particularmente soleada, algo extraordinario sucedió. Lucía estaba haciendo su ronda habitual cuando notó un movimiento diferente en la cuna de Diego. El bebé, que hasta entonces permanecía en un sueño profundo la mayor parte del tiempo, abrió los ojos por primera vez. «Doctor Antonio», llamó Lucía, su voz temblando de emoción. «Venga a ver esto». El médico se acercó rápidamente a la cuna, maravillado con lo que veía. Los ojos de Diego, de un azul profundo como los de su padre, observaban el ambiente con una curiosidad sorprendente para un bebé prematuro. Gabriel, que estaba acostado en su puesto habitual, se levantó inmediatamente. Con una delicadeza impresionante, acercó su hocico a la cuna. Diego giró la cabeza en dirección al perro y por un momento, mágico, sus miradas se encontraron. «Es imposible», murmuró doctor Antonio revisando los monitores. «Su actividad cerebral está completamente normal. Es como si nunca hubiera tenido ninguna complicación». La noticia del despertar de Diego se extendió rápidamente por el hospital. Jorge, al ser informado, insistió en ir inmediatamente a la UCI, aun siendo difícil para él moverse. Cuando llegó acompañado por doña Guadalupe, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Mi hijo», susurró él, acercando su silla de ruedas a la cuna. Diego se volvió hacia la voz de su padre, sus pequeños dedos moviéndose como si quisieran alcanzarlo. Gabriel, observando la escena, emitió un sonido suave, diferente de todos los otros que había hecho hasta entonces. Era casi una canción de celebración. Las luces azuladas aparecieron nuevamente, pero esta vez eran más brillantes y bailaban alegremente por el aire. Tra Carmen, que había entrado en la UCI para su inspección diaria, se detuvo abruptamente al presenciar la escena. «En 30 años de medicina», dijo ella, su voz entrecortada, «nunca vi nada igual. Esto va mucho más allá de la ciencia que conocemos». Doña Guadalupe sonrió, sosteniendo el antiguo libro de su abuela junto al pecho. «A veces, hija mía, necesitamos aceptar que existen misterios en el mundo que la ciencia aún no puede explicar. El amor, la devoción, la conexión entre seres. Todo esto forma parte de una sabiduría mucho más antigua y profunda». Esa tarde, cuando realizaron el ritual del Círculo de Luz, algo diferente sucedió. Las luces azuladas que bailaban entre
Ellos parecían más intensas, más vivas. Diego, ahora despierto, observaba el espectáculo con fascinación, sus pequeños ojos siguiendo las luces que danzaban en el aire. Gabriel, en el centro del círculo, emanaba un aura de realización y paz. Su misión estaba casi completa. Diego no solo había sobrevivido, estaba prosperando, creciendo más fuerte cada día. Lucía, observando todo esto, sintió una profunda gratitud. Había sido testigo y parte de algo verdaderamente extraordinario, algo que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo y la medicina. A veces, pensó ella, los mayores milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones a posibilidades que van más allá de nuestra comprensión. 3 semanas después del despertar de Diego, la UCI neonatal del Hospital San Juan estaba irreconocible. Las paredes, antes austeras y frías, ahora exhibían dibujos coloridos de perros y estrellas, hechos por los empleados inspirados por la historia de Gabriel. El propio ambiente parecía más ligero, como si la energía curativa que había salvado a Diego aún reverberara por el espacio. Era una mañana especial, el día en que Diego finalmente recibiría el alta. Sus exámenes mostraban un desarrollo impresionante, superando todas las expectativas médicas. Dr. Antonio había declarado que era el caso más extraordinario de recuperación que había presenciado en su carrera. «Es como si nunca hubiera sido prematuro», explicó el médico al equipo reunido. «Sus pulmones están perfectamente desarrollados. Su sistema neurológico está respondiendo por encima del promedio para su edad y su crecimiento está completamente normalizado». Lucía organizaba los últimos preparativos para el alta cuando notó algo diferente en Gabriel. El perro estaba sentado cerca de la ventana, su mirada fija en el horizonte, como si supiera que su misión estaba llegando a su fin. «Lo sabías desde el principio, ¿no es así?», susurró ella, arrodillándose a su lado. «Sabías exactamente cuánto tiempo sería necesario quedarte aquí». Gabriel se volvió hacia ella, sus ojos ámbar brillando con aquella sabiduría antigua que Lucía había aprendido a reconocer. En ese momento, doctora Elizabeth Thompson, la coordinadora del proyecto Ángeles de Cuatro Patas, entró en la UCI, habiendo viajado especialmente desde Londres para este día. «Entonces es verdad», dijo Elizabeth, emocionada al ver a Gabriel. «Nuestro chico dorado realmente atravesó un océano para salvar una vida». Jorge, que estaba ayudando a doña Guadalupe con los preparativos finales para llevar a Diego a casa, se acercó a su antigua colega. «Siempre fue especial, Elizabeth, pero creo que ninguno de nosotros imaginaba cuánto». La noticia del alta de Diego se había extendido por el hospital, y una pequeña multitud se reunió para presenciar el momento. Enfermeros, médicos, pacientes y sus familiares, todos querían despedirse del bebé milagroso y su guardián dorado. Doctora Carmen, que inicialmente había sido tan escéptica, tomó una decisión sorprendente. «A partir de hoy», anunció ella, «el Hospital San Juan tendrá su propio programa de terapia asistida por animales, el Proyecto Gabriel, en homenaje a nuestro visitante especial». La sorpresa y alegría fueron generales. Elizabeth inmediatamente se ofreció para ayudar en la implementación del programa, prometiendo compartir toda la experiencia del Hospital St. Mary's. Cuando llegó el momento de que Diego dejara la UCI, algo mágico sucedió. Las luces azuladas, que se habían vuelto tan familiares en las últimas semanas, aparecieron una última vez, bailando suavemente alrededor de la cuna. Gabriel se acercó, tocó gentilmente la mano de Diego con su hocico, y el bebé sonrió, su primera sonrisa. «Ha llegado la hora, ¿no es así?», preguntó Jorge, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. Gabriel meneó la cola suavemente, se acercó a cada persona que había participado en los rituales del círculo de luz, permitiendo una última caricia, un último intercambio de miradas. Entonces, con la misma dignidad y propósito con que había llegado, Gabriel caminó hacia la salida de la UCI. Antes de partir, se volvió una última vez, sus ojos encontrándose con los de Diego. Por un breve momento, las luces azuladas brillaron más intensamente que nunca,
Como una despedida silenciosa. ¿Está volviendo a Londres?, preguntó Lucía a Elizabeth. Sí, respondió ella sonriendo a través de las lágrimas. Otros lo necesitan ahora. Pero lo que dejó aquí, eso permanecerá para siempre. Y realmente permaneció. El Proyecto Gabriel se convirtió en uno de los programas más exitosos del Hospital San Juan. En los años que siguieron, decenas de perros terapeutas fueron entrenados, llevando consuelo y curación a innumerables pacientes. Cada uno de ellos usaba una medalla dorada, similar a la de Gabriel. Un recordatorio constante del guardián que había enseñado a todos una lección preciosa sobre amor, dedicación y el poder de la conexión entre seres. Diego creció fuerte y saludable, y aunque no podía recordar conscientemente a Gabriel, siempre demostró una afinidad especial con perros de pelo dorado. En su habitación, una fotografía especial ocupaba un lugar destacado. En ella, un Golden Retriever con ojos extraordinariamente sabios velaba sobre un pequeño bebé en una UCI, mientras luces misteriosas bailaban en el aire a su alrededor. El sol de la tarde bañaba el jardín del Hospital San Juan, donde una estatua dorada de un Golden Retriever brillaba bajo la luz. A sus pies, una placa de bronce contaba brevemente la historia de Gabriel, el perro que había atravesado un océano para salvar una vida. Diego, ahora un niño de 10 años lleno de energía y curiosidad, corría por el jardín, seguido de cerca por Luna, una Golden Retriever del Proyecto Gabriel. Su cabello castaño ondulaba al viento mientras reía, jugando al escondite con su compañera canina. Lucía, ahora directora del Proyecto Gabriel, observaba la escena con una sonrisa nostálgica. Una década había pasado desde aquellos días milagrosos en la UCI, pero la magia de aquel momento continuaba viva en cada rincón del hospital. «Aún es difícil de creer, ¿no es así?», dijo una voz familiar detrás de ella. Jorge, ahora, usando un bastón en lugar de la silla de ruedas, se acercó lentamente. «A veces parece que fue ayer», respondió Lucía abrazando al amigo. «¿Cómo va la fisioterapia?». Jorge sonrió dando algunos pasos sin el bastón. «Mejor cada día. Los médicos dicen que es un milagro que esté caminando de nuevo, pero nosotros dos sabemos que los milagros ocurren en este hospital todo el tiempo». En ese momento Diego corrió hacia ellos, Luna pisándole los talones. «Tía Lucía, papá, ¿vieron? Luna y yo estábamos practicando la sincronización de respiración que nos enseñaste». Lucía se agachó para quedar al nivel de los ojos del niño. «¿Y cómo fue, querido?». «Fue increíble», me exclamó Diego, sus ojos brillando de emoción. Sentí ese hormigueo de nuevo, y por un segundo, creo que vi las luces azules. Jorge y Lucía intercambiaron miradas significativas. A lo largo de los años, Diego ocasionalmente mencionaba ver esas luces, especialmente cuando estaba con los perros del proyecto. Era como si una parte de aquella conexión mágica con Gabriel aún viviera dentro de él. «Diego», llamó Jorge suavemente, «¿recuerdas que hoy es un día especial? Tenemos una sorpresa para ti». Los ojos del niño se agrandaron de expectativa. «¿Es sobre la historia que prometieron contarme? ¿Sobre cómo nací?». Lucía asintió tomando la mano de Diego. «Vamos a la UCI neonatal. Hay alguien muy especial que quiere conocerte». Mientras caminaban por los pasillos del hospital, Diego observaba fascinado los cambios implementados a lo largo de los años. Cada área ahora tenía su propio perro terapeuta, y las paredes estaban decoradas con fotos de pacientes sonrientes junto a sus compañeros caninos. Al llegar a la UCI neonatal, una señora mayor los esperaba, sus ojos brillando de emoción. Era la doctora Elizabeth Thompson, que había venido especialmente desde Londres para este día. «Diego», dijo ella, su voz entrecortada, «es un honor finalmente conocerte. Tengo algo muy especial para mostrarte». Elizabeth abrió una carpeta, revelando una serie de fotografías antiguas. En una de ellas, un Golden Retriever de pelo brillante estaba acostado junto a una cuna, donde un bebé diminuto dormía pacíficamente. «Este», señaló ella al perro, «era Gabriel. Y este pequeño milagro aquí, eres tú, Diego».
Mientras, Elizabeth contaba la extraordinaria historia de Gabriel. Los ojos de Diego se llenaban de lágrimas y asombro. Las luces de la UCI parecían parpadear suavemente, y por un momento todos los presentes podrían jurar que vieron un brillo a su lado, bailando en el aire. Gabriel no era solo un perro, concluyó Elizabeth. Era un guardián, un ángel de 4 patas. Y su legado vive en ti, Diego, y en cada vida tocada por el proyecto Gabriel. Esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, lanzando un brillo dorado sobre el hospital, Diego se sentó en 1900 en el jardín, Luna acostada a su lado. Cerrando los ojos, respiró profundamente, sintiendo una conexión profunda con algo más grande que él mismo. Y en las sombras del crepúsculo, por un breve momento, la estatua de Gabriel pareció cobrar vida, sus ojos brillando con aquella antigua sabiduría que había cambiado tantas vidas. El auditorio del Hospital San Juan estaba lleno, un mar de batas blancas y uniformes coloridos. En el escenario, un joven de 30 años, de cabello castaño y ojos azules penetrantes, ajustaba el micrófono. Dr. Diego Olivares, ahora un reconocido investigador en medicina integrativa, estaba a punto de presentar los resultados de su estudio revolucionario. En la primera fila, Lucía, ahora con cabellos grises pero con los mismos ojos brillantes de determinación, sonreía orgullosa. A su lado, Jorge, en su silla de ruedas, sostenía la mano de doña Guadalupe, quien a sus 95 años aún tenía esa mirada de quien guarda secretos ancestrales. «Buenas tardes a todos», comenzó Diego, su voz resonando por el auditorio. «Hoy presento los resultados de una década de investigación sobre lo que llamamos efecto Gabriel». Un murmullo de emoción recorrió la audiencia. El efecto Gabriel se había vuelto legendario en los círculos médicos, aunque muchos aún lo consideraban más mito que ciencia. «Hace 20 años», continuó Diego, «un perro extraordinario llamado Gabriel cruzó un océano para salvar la vida de un bebé prematuro. Ese bebé era yo». Imágenes aparecieron en la pantalla detrás de él, fotografías antiguas de la UCI, gráficos de signos vitales y aquella icónica imagen de Gabriel junto a la cuna. Desde entonces, el proyecto Gabriel se ha extendido por hospitales en todo el mundo, pero siempre hubo una pregunta: ¿cómo cuantificar científicamente el impacto de estos perros terapeutas? Diego hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la audiencia. «Hoy tengo el placer de anunciar que, después de años de estudios rigurosos, hemos identificado lo que llamamos campo bioenergético sincronizado. Es una forma medible de energía que se manifiesta cuando ocurre una conexión profunda entre seres vivos». Gráficos complejos e imágenes de resonancia aparecieron en la pantalla, mostrando patrones de energía similares entre pacientes y sus perros terapeutas. «Pero lo más increíble», continuó Diego, su voz temblando levemente de emoción, «es que descubrimos que este campo puede ser amplificado y dirigido a través de técnicas específicas». En ese momento, Diego hizo un gesto, y varios perros del proyecto Gabriel entraron en el auditorio, cada uno acompañado por un paciente. Entre ellos una Golden Retriever anciana llamada Luna, que había sido compañera de Diego durante 2 décadas. «Damas y caballeros, con su permiso, nos gustaría hacer una demostración». Lo que siguió dejó a la audiencia en absoluto silencio. Diego guió a los presentes en una versión moderna del antiguo ritual del círculo de luz. A medida que las personas se concentraban, siguiendo su orientación, algo extraordinario comenzó a suceder. Pequeños puntos de luz azulada empezaron a bailar en el aire, visibles para todos. Los monitores instalados en el escenario registraron un repentino aumento en la actividad del campo bioenergético. «Lo que están viendo», explicó Diego, su voz entrecortada por la emoción, «es la manifestación visual del campo bioenergético sincronizado. Es la prueba científica del poder de curación que reside en la conexión profunda entre seres vivos». La presentación terminó con una ovación de pie. Científicos, médicos y enfermeros, muchos con lágrimas en los ojos, aplaudían. De pie.
El efecto Gabriel finalmente había sido validado por la ciencia. Más tarde, en el jardín del hospital, Diego se reunió con Lucía, Jorge y doña Guadalupe. Luna descansaba a sus pies, su hocico grisáceo reposando sobre las patas. «Lo lograste, hijo mío», dijo Jorge, abrazando a Diego. «Transformaste un milagro en ciencia». Lucía sonrió, lágrimas de alegría en sus ojos. Gabriel estaría tan orgulloso. No solo continuaste su legado, lo expandiste más allá de lo que podríamos imaginar. Doña Guadalupe, sosteniendo su antiguo libro de sabiduría, dijo suavemente: «La magia siempre estuvo ahí, mi querido. Tú solo encontraste una forma de que todos la vieran». Mientras el sol se ponía, lanzando un brillo dorado sobre el jardín, Diego se arrodilló junto a Luna, acariciando su pelaje. Por un momento, podría jurar que vio la silueta de otro Golden Retriever, más joven y vibrante, corriendo por el césped. «Gracias, Gabriel», susurró él, «por todo». Y en ese momento mágico, las luces azules bailaron una última vez, celebrando la unión perfecta entre ciencia y magia, entre lo visible y lo invisible, entre el pasado y el futuro. El círculo estaba completo. Fin de la historia.